Muy buenas noches a todos. Iniciamos la sesión de hoy con el técnico de programación de software, la ficha 346-6401, instructora Alberto Cárcamo. Evidencia orientar es taller de creación de los objetos de la base de datos SQL y no SQL. Tenemos entonces el orden del día, identificando la temática que, bueno, recordemos que la llevamos desde hace 2 sesiones atrás. Ya hoy la culminamos, hoy ya damos parte de ella. Vamos a trabajar con el motor de bases de datos MySQL, con Workbench. Ahorita les indico para que ustedes puedan instalarlo. Y vamos a realizar la socialización de la evidencia, solución de dudas, inquietudes y cierre y conclusiones. La identificación de la guía comprende la competencia de administrar bases de datos que, de acuerdo con los estándares y requisitos técnicos, los resultados de aprendizaje es construir la base de datos según requerimientos del cliente, y otro resultado es programar sentencias SQL en un sistema de manejador de bases de datos según requerimientos del cliente. La presentación del proyecto, pues tenemos presente que es para diseñar y gestionar la estructura de la base de datos del sistema de información. Tenemos entonces que para poder tener los materiales de apoyo, vamos a trabajar con conceptos generales de bases de datos, modelo entidad-relación, que es donde estamos en el momento, bases de datos no SQL, implementación de manipulación de bases de datos relacionales. Bueno, esa fecha que tenemos acá, la anterior, voy a cambiarla para que llegue hasta esta fecha porque yo la había abierto, ¿no? Pero ya la voy a colocar hasta el 12 de junio. El taller de creación de los objetos de bases de datos, vamos a tener presente que vamos a construir un screen de la creación de la base de datos. Ese screen de la base de datos lo vamos a traer desde el modelo de entidad-relación que hemos estado diseñando, que ahorita vamos a volver a entrar otra vez en día en esa herramienta para de allí sacar el modelo y poder hacer la construcción en Workbench. El caso, bueno, hay un caso para diseñar, que es el caso de un software para diseñar que se llama el Mundial de Fútbol FIFA, para poder elaborar este sistema. Bueno, aquí ya le está colocando como todos los puntos claves para la elaboración de esa base de datos como tal. Le muestra toda esta tabla, todo esto que ahorita vamos a mirar. Elementos a tener en cuenta para crear el documento vamos a crear un screen de la creación de las tablas, de los objetos de la base de datos y las estructuras correspondientes, inserciones y consultas que debemos de tener en nuestras tablas que vamos a construir. Bueno, entonces, ¿cuál es la lista de chequeo? La lista de chequeo con la que vamos a evaluar esta evidencia es el siguiente: el documento cumple con las normas básicas de presentación del documento escrito. Segundo, en el documento se incluye el screen DDL. Ese DDL, el que vamos a hacer ahora, es la construcción de la base de datos. Incluye el DML, que es todo el tema de lo que nos habla acá, sobre que tenemos que hacer inserciones y consultas. El documento describe los pasos a seguir para la implementación del modelo relacional. El documento describe alguna forma aparte del modelo relacional construido, soporte y forma brindada por el cliente. Y así, cada uno de esos puntos son los que deben de tener relación con lo que vamos a hacer hoy. Entonces, bueno, para de una vez empezar, vamos entonces, ya les voy a compartir. Un momento, por favor, para que entremos inmediatamente. Ya le digo, un momentico. Un momento, muchacho. Bueno, ya les comparto la pantalla para que podamos ver qué es lo que vamos a hacer. Bueno, yo acabo de entrar
en una plataforma que se llama MySQL Workbeds. Ese MySQL Workbeds es el que vamos a necesitar. Ay, ay, ay. No sé si se alcanza a ver. Espérate, verá. Sí, se alcanza a ver ahí, ¿listo? Bueno, entonces ustedes para la instalación del WordPress es muy sencillo, pues en YouTube pues pueden encontrar mucha información acerca de la instalación y también en la plataforma Desayuna, donde tienen ustedes allí los materiales de apoyo, están los pasos para la instalación de esta aplicación, que es un motor de bases de datos, se llama MySQL Workbeds. Eh, Cuando tú entras, pues este es el escenario normal que contiene el Workbeds, que sería esto de acá, donde esta zona de aquí, esta zona es una zona de edición, donde vamos a colocar un código o el screen que dice allí, pues que debemos de entregar para la creación de nuestras tablas o de nuestra base de datos. Entonces, vamos a mirar detenidamente algo. No sé si, espérate un momentico. Bueno, un momento, por favor. Listo. Listo. Entonces, vamos a crear una base de datos, ¿sí? Para crear la base de datos, aquí en este motor de bases de datos, vamos a utilizar el siguiente código. Vamos a utilizar create, de crear database, o sea, crear una base de datos y le pones el nombre de la base de datos. ¿Qué nombre le voy a colocar? Bueno, por ejemplo, vamos a colocarle DB. DB es como unas siglas, pues indicando de que ah, que el objeto que voy a crear es una base de datos. Voy a colocarle el nombre de prueba. Pongámosle la ficha 401, ¿cierto? Digamos así. Al final colocamos punto y coma. Cada línea de código siempre le vamos a poner punto y coma. ¿Listo? Entonces, esta orden que estamos colocando acá, es decir, cree una base de datos que se va a llamar dbprueba 401. Cuando yo la seleccione, tal cual como estoy haciendo, la selecciono y observen este botón que es como un rayo que aparece acá. Ese es para ejecuta esta orden que está acá. Cuando yo le doy clic acá, él lo ejecuta y en la parte inferior te dice que ya fue creado. Mire que fue efectuado. ¿Qué fue efectuado? Esta creación de esta base de datos. ¿Dónde debe de aparecer la base de datos cuando es creada? En la parte izquierda, o sea, en la parte de acá debe de estar creada esta. Si no la ves, por ejemplo, si yo estoy recorriendo y no está, entonces yo lo voy a actualizar, que es utilizando este botón que aparece aquí, que es refrescar, este de acá, le doy clic y ahí en alguna parte debe de aparecer. Vamos a mirarlo, se llama DB prueba 401. Vamos, míralo, aquí está, es este de acá. ¿Listo? Entonces, cuando yo le doy esta orden y lo ejecuto, me va a aparecer acá esa base de datos que acabo de crear. Pero bueno, una base de datos es importante usarla. ¿Cómo así? Es decir, cuando yo creo la base de datos, debo de usarla para que las tablas que yo vaya a crear dentro de ella, pues pueda estar dentro de la base de datos. Entonces, para yo usarla, voy a utilizar la orden use y el nombre de la base de datos, es decir, este nombre, punto y coma. Selecciono, ejecuto y ya aquí me dice que ya está usada, ¿cierto? Ya cada vez que le aparece chulitos verdes porque todo está correcto, ¿no? Si le aparece uno rojo es porque te va a sacar aquí un mensaje indicando que hubo algún error y bueno, ya se debe determinar qué fue lo que pasó. Entonces, vuelvo y repito, para crear una base de datos se digita esta línea de código, create database, nombre de la base de datos y se da este clic aquí en este rayo que lo ejecuta e inmediatamente me aparece en la parte izquierda esa base de datos. Listo, me aparece acá. Luego, cuando ya la base de datos está creada, la debo de usar para que todo lo que haga de ahora en adelante, pues pueda permitir que quede dentro de esa base de datos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a construir una tabla, ¿sí? ¿Qué es una tabla? ¿Te acuerdas lo que vimos en la herramienta día? Cuando creamos las entidades, la entidad cliente, la entidad empleado, la entidad estudiante, la entidad, cada uno de ellos tiene unas características, unos atributos que habíamos hablado que tenían y era, por ejemplo, digamos que un cliente tiene el NID, tiene el nombre, el apellido, dirección, teléfono, correo, bueno,
todos los campos que se requiera, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso, vamos a crear una tabla. La tabla que vamos a crear se va a llamar cliente. Entonces, ¿cómo creamos una tabla? Se coloca create, esa es la orden, create, pero ya no es database, sino table. Vamos a crear una tabla. ¿Qué nombre le vamos a poner? Bueno, vamos a ponerle el nombre de cliente. Listo. Pero no es simplemente decir eso. Ah, crear cliente y ejecútelo. No, porque es que yo necesito crear todo lo que tiene que ver con los atributos, o sea, cuáles son los campos o los atributos que tiene un cliente. Entonces, para eso abro paréntesis, cierro paréntesis y al final siempre coloco punto y coma y dentro de él coloco todos los atributos. ¿Cuáles son los atributos? Por ejemplo, la identificación del cliente, ¿cierto? La identificación del cliente. ¿Qué tipo de dato es la identificación del cliente? ¿Cómo así? El tipo de dato, es decir, los motores de bases de datos, los campos que yo voy a estar creando en cada una de las tablas que estoy construyendo, debe de tener tipos de datos, de acuerdo a lo que yo voy a almacenar en ese atributo. Por ejemplo, el ID de un cliente es un número, ¿verdad? Pero un número que tú no vas a realizar con él operaciones matemáticas, para nada. Por lo tanto, va a ser un texto mejor. Sin embargo, aunque digite números, no es un número, es un texto. Entonces, hay un tipo de dato que se llama varchar. Varchar es un tipo de dato que te maneja todo el tema de texto o alfanumérico, es decir, te recibe número, pero también te recibe letra. Pero teniendo presente que aunque coloques un número, no es un número, es un texto. Como yo con el ID del cliente no voy a hacer operaciones matemáticas, pues lo requiero de esa manera. Entonces, vamos a mirar cuántos dígitos más o menos se lleva un ID de un cliente, o sea, la identificación de un cliente. Digamos que se lleva 15 de tamaño. Recordemos, imagínate lo que habíamos hecho en día, en la herramienta día. Cuando creamos el rectángulo y colocábamos cliente, necesitábamos una clave primaria, ¿te acuerdas? El atributo clave. Entonces, la identificación del cliente es un atributo clave. ¿Cómo le digo que es una clave primaria o un atributo clave? Le digo aquí, mira, primary es un atributo clave, una clave primaria. Es decir, primary key, es decir, una clave primaria. ¿Quién? El ID del cliente. Listo. Hasta aquí ya he creado el primer atributo y le digo acá, coma, y paso a otro atributo. ¿Qué otro atributo tiene un cliente? ¿Solo la identificación? No, ¿verdad? Tiene también el nombre del cliente. El nombre del cliente también es varchar. Varchar, ¿por qué varchar? Porque es un texto lo que se va a almacenar ahí. Más o menos cuántos dígitos se lleva eh, el texto, digamos, para digitar el nombre de una persona. Entonces, por ejemplo, digamos que sea 50. 50. No quiere decir que es 50, me voy a gastar siempre. No, pongo un valor aproximado y que yo diga, si se pasa, si es muy grande, pues no importa, con tal es que alcance los caracteres del nombre. Mauricio, cuéntame. Mauricio, levántate la mano. Tienes el micrófono apagado, me imagino. ¿Me escuchan? Qué pena. Sí, claro, Que te tenía escuchamos. seleccionado el micrófono que no era. Buenas noches para todos. Una consulta, profesor. Bueno, dos consulticas. Uno, pasa que ya yo hice las bases de datos, la relacional y la no relacional. Una era que yo lo trabajé no en MySQL, sino en SQL Server. Y Sí, la no relacional la hice en Redis. ok, Y yo está bien. quería saber si había algún inconveniente si lo presentaba en SQL Server. No, no hay ningún problema, mijo, no hay ningún problema. Y Es el más, otro, este SQL Server lo vamos a ver más adelante también. sí, y en el otro, en la estructura, ahí en el campo, aparte de asignar la primary key, no es necesario que le coloquemos por lo menos en No, SQL Server es el not null para que no sea, para que sea un campo obligatorio. Acá en este caso no sería necesario. bueno, mira, tanto para SQL Server como para Workbeds, que es MySQL en este caso, si lo colocas bien y si no, también. A ver, ¿por Ah, qué? ok, ok. Porque por defecto, cuando la clave es primaria, es obligatoria. Ah, ok. Ya, es obligatoria. O sea, tú no puedes dejar vacía ese campo Ese cuando lo campo. estés llenando.
porque es una clave primaria. Entonces, si lo colocas, está bien, no hay ningún problema. ¿Yes? Ah, ok, Pero perfecto. ya lo trae por defecto. Ah, Listo. listo, Por listo. ejemplo, acá, el nombre de un cliente. Ah, el nombre de un cliente es obligatorio, ¿cierto, muchachos? Digamos que usted va a llenar los datos de un cliente, le dieron la cédula y usted lo digitó, luego te pasa el nombre y de pronto te diga él, no, después te paso mi nombre o después te paso mi apellido. Lléname la dirección, el teléfono, correo. Entonces, hay ciertas validaciones que tenemos nosotros que hacer para que el sistema no lo permita, sino que sean datos muy relevantes que uno diga, no, no, ese dato es importante llenar. Entonces, para eso, aquí lo obligamos y le colocamos esto. Not null. ¿Qué significa eso? Que no quede nulo, que no quede vacío, que sea obligatorio ingresarlo. ¿Listo? Así también, digamos, coloco adelante, Carlos. Por ejemplo, coloco apellido. Carlos, dale. Hola, profe. Buenas Hola. noches, también compañeros. Profe, es que tengo una duda. Esos números que no logré entender, ¿qué significa poner esos números, por ejemplo, como el 15, 50 y el 70? Claro. Claro, Carlos, muy bien. Qué bueno que preguntes, es importante. A veces hay cosas que, por ejemplo, uno les parece obvio, aunque ya lo había explicado, pero muy importante tenerlo presente. Mira, el número 15, primero que todo, ¿qué es varchar? Varchar es que estoy diciendo que este campo, ID cliente, va a tener un texto dentro de él. Bueno, tú dirás, ¿cómo que texto? Si lo que estoy digitando es un número, ¿verdad? Son dígitos. Aunque sean dígitos, yo no voy a hacer operaciones matemáticas con la identificación de una persona, entonces por esa razón lo coloco como texto. Entonces, ¿qué es el 15? El 15 son cuántos dígitos o cuántas letras o cuántos caracteres va a tener como máximo el ID del cliente. Es decir, ¿qué espacio va a tener? Por ejemplo, el nombre de una persona, más o menos cuántas letras puede tener. Por ahí 50, 60, no sé. Depende pues como eso se incluye hasta el espacio en blanco. Por ejemplo, Carlos Iván. Carlos Iván, entonces tiene que 3, 4, 5, 6, y el espacio 7, 8, 9, 10, 11. Tiene 11. Ah, entonces ¿por qué puso 50? Porque no sabemos si de pronto hay nombres mucho más grandes, ¿verdad? Entonces es eso, es ese número, Carlos. El número es la cantidad de caracteres o de letras que se pueden almacenar en ese campo. O sea, que los números almacenan los datos como el número. O sea, por ejemplo, o sea, por ejemplo, mi nombre es poquito número, entonces yo pongo la cantidad de números que tiene mi nombre, ¿verdad? Carlos, te explico. El campo es un espacio de almacenamiento que no va a ser exclusivo para tu nombre, sino para cualquier nombre que yo vaya a digitar que venga de un cliente. Entonces yo tengo que poner un nombre, un tamaño apropiado que sea más o menos, que pueda recibir esos caracteres. Yo no sé el nombre de un cliente, no sé cuántos caracteres va a tener. Entonces yo pongo un número, no importa que sea grandecito, con tales que me pueda abarcar el nombre, ¿ya? Es Ah, decir, ok. yo pongo Carlos Iván y me alcanza en el 50, pero es que no solamente está Carlos Iván, digamos, está también Alejandro o digamos, por ejemplo, Diego Armando. Entonces, mira que la cantidad de caracteres son diferentes, pero lo importante es que si cabe en el 50, sí, bueno, dejémoslo. ¿Ya? O sea, lo importante es que alcance, que pueda caber en ese espacio, ¿ya? Ah, ok, listo, profe, muchas gracias. Bueno, con gusto. Me están preguntando al principio, después no alcanzo, muchacho, al final, pero bueno, hágale, Mauricio, hágale. Profe, qué pena, sí, qué pena, qué pena. Tranquilo. Otra pregunta, profe. Pasa que yo, por lo menos en mi caso, el campo de ID no lo caractericé como un varchar, sino que le coloqué como entero el comando in. En ese caso, ¿es válido o no es válido? Bueno, mi joven, resulta que el entero tiene un tamaño y Sí. el tamaño que tiene el entero para una cédula actual no es capaz Ok, de tomar el tamaño correcto, ¿me entiendes? ok, Entonces perfecto. no puede almacenarse allí. Entonces por eso uno lo coloca mejor varchar y le pone un Ah, ok, tamaño más. perfecto. Ujú. Listo, profe, gracias. Bueno, con gusto. Bueno, entonces aquí le coloqué eso, muchachos. Le coloqué, observen acá, ese es no null. ¿Qué significa no null? Que es obligatorio. Es decir, ponga el nombre. Si no lo pone, no lo dejo. Apellido, obligatorio, no null. Dirección, digamos, un ejemplo. Eso es un ejemplo. Digamos, la dirección la coloqué null.
Es decir, puede estar vacía, sí. Si el cliente la llena bien y si no también. Ahora, escúchenme muy bien, lo estoy colocando como ejemplo, pero ustedes tienen que colocar todas estas cositas de acá, o estas restricciones, de acuerdo a los requerimientos. Si el cliente al cual tú le estás desarrollando el software te dice, ay no, es que ellos tienen que poner la dirección sí o sí, ¿cierto? Tiene que ponerla. Entonces usted ya, de acuerdo a ese requerimiento, usted dice, ah, no, entonces yo lo pongo acá, no null, porque es obligatoria, ¿entendido? Lo mismo que el teléfono, por ejemplo, ah, no, el teléfono tiene que ser obligatorio, si no no, cliente, porque entonces ¿cómo me voy a, me voy a contactar con él? No. El correo electrónico, digamos que, ah, bueno, si tiene o no tiene, no importa. Que lo ponga o si no lo pone, no hay problema. Entonces lo coloco nulo. Esos son, todo eso no es que se ponga al azar, muchachos, sino que todo eso va de acuerdo cuando nosotros nos entrevistamos con el cliente ya nos dice a nosotros cómo es que quiere, si es obligatorio para él o no, si es importante, ¿me entienden? Entonces todo eso lo tengo presente. Bueno, muchachos, esas líneas de código que estoy seleccionando es la que pertenece a la tabla cliente. Entonces es muy diferente cuando yo hice esta línea, que yo seleccioné esto nada más y lo ejecuté. Luego seleccioné este y lo ejecuté, pero este no voy a seleccionar solamente este, porque la tabla comprende desde aquí hasta donde termina, hasta acá. Aquí le doy a ejecutar y aquí me dice, se ha creado la tabla con estos campos que aparecen acá. Ahí está creada, ya está lista. Si quieres, vas verificando en la parte izquierda. Aquí donde se encuentra, aquí el nombre de la base de datos, puedes abrirlo. Y aquí dice tablas. Bueno, no aparece porque no está actualizado. Vuelve y lo actualizas acá. Y aquí tablas, tú lo amplías y aquí aparece cliente. Ah, ya quedó creado este. Muy bien. Amplías esto, dice que columnas. Y aquí te aparecen las columnas que tú acabas de hacer, que son estas de acá. Te las refleja en la parte inferior donde te dice, ve, la tabla se llama cliente y las columnas son todas estas. La primera, que la subraya, ¿te acuerdas que la subraya? La subraya es porque es la clave primaria, o sea, el campo clave. Y dice aquí PK, primary key, y todos los demás campos con sus tamaños que corresponden. ¿Listo? Ahí está creado. Bueno, teniendo presente eso, vamos a crear otro. Vamos a crear la tabla proveedor, por ejemplo. Vamos a crear una parecida a esa, pero esta vez que sea para un proveedor. Les coloquemos aquí. Ya lo hice de una vez acá para que no tengamos que demorarnos mucho, pero entonces aquí se las muestro. Crear la tabla, perdón, proveedor no, vendedor. La tabla vendedor. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de un ejercicio que ustedes me iban a presentar? De un sistema de ventas, ¿se acuerdan? Que habíamos quedado en verlo, pero bueno, aquí vamos a crearlo. Entonces, una tabla se va a llamar cliente, otra tabla se va a llamar vendedor en el sistema de ventas y el vendedor va a tener también su identificación, su clave primaria, también va a tener nombre, apellido, dirección, teléfono, correo y bueno, mire que todo eso son varchar, 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 porque son textos, pero el salario no es un texto, el salario no es un texto, el salario es numérico y es de moneda, es de un valor. Entonces se coloca un tipo de dato que se llama decimal y viene entre paréntesis con dos valores. Primer valor es, por ejemplo, el número 10. El segundo indica, perdón, el primer valor es la cantidad de dígitos que debe de tener el salario en este caso. Ah, que tenga 10, listo. ¿Y qué es ese 2? Ah, no, ese 2 indica de que va a tener como máximo dos decimales. Dos decimales. Entonces realmente sería 8 dígitos y dos decimales. Es como va a quedar como máximo el salario. Entonces se coloca tipo decimal. ¿Listo? Entonces, listo, se selecciona, se ejecuta y ahí quedó creada. ¿Listo? Bueno, ahora no necesito ninguna regla, estoy creando las tablas. Voy a crear la tabla factura. Resulta, muchachos, que la tabla factura, vamos a crear hasta una parte. A ver, ahí. Bueno, vamos a crear la tabla factura. Bueno, ahí. Digamos que la tabla factura contiene, vamos a ponerlo mayúscula, no es que sea mayúscula, no que lo pongo que se note más acá en la presentación, factura. Listo.
La factura, el número de la factura, no es como la identificación de un cliente, la identificación de un vendedor, de un estudiante, que es texto. No, el número de la factura puede ser numérico o también puede estar combinado con letras, pero lo normal es con números, ¿cierto? También puede formarse con un consecutivo automático, pero bueno, hoy no les voy a enseñar esa parte. Yo puedo crear campos automáticos numéricos, pero en este caso no lo voy a hacer. Entonces, este campo número de factura ya es de tipo entero. ¿Cómo así que tipo entero? Tipo entero es que lo que se almacena en ese campo es un número y el número que se almacena no lleva decimales, sino que es entero. ¿Por qué? Porque es un consecutivo, es decir, la factura 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Uno no dice la factura 1.5, no, uno nunca dice eso, ¿verdad? Entonces, por eso lo entero. Y en la llave, es decir, recuerden que toda tabla, toda entidad tiene una clave primaria, una clave primaria. Mire que todas la tienen, ¿cierto? Ahí está. Fecha. La fecha y la fecha de la factura. Hay un tipo de campo que se llama data time, que es fecha y hora. Entonces no lo voy a poder marchar, sino data time, que es la que corresponde a las fechas. Le digo que sea obligatoria. Hay un total de la factura, sí, necesitamos saber cuál es el total de la factura. Lo coloco decimal. Tiene descuento, listo, lo colocamos decimal porque es numérico. Tiene un PA, sí, colocamos décima. Bueno, eso que estoy poniendo aquí, muchachos, son los datos normales que tiene una factura, pero recuerden que la factura se encuentra relacionada con esos dos personajes, un cliente y un vendedor. Un vendedor que realiza una factura y un cliente que tiene una factura. Entonces, para yo poder hacer eso, tengo que convertirlo en clave foránea. ¿Se acuerdan de eso? Entonces vamos a mirar, vamos a identificar el primero. A ver, muchachos, ¿qué relación hay entre cliente y factura? Recordemos, un cliente puede tener ¿cuántas facturas, muchachos? A ver, ¿cuántas puede tener un... Entonces, ¿Perdón? para una factura, una persona, pero Muchas facturas. compran en el Muchas, mismo, muchas genera muchas. facturas. Muchas, muchas. O sea, tú como cliente del éxito, ¿cuántas facturas te han hecho a ti? Yo creo que muchas. Listo. Entonces un vendedor tiene muchas facturas. Y una factura es para cuántos clientes. Una factura, ¿para cuántos clientes? Un solo cliente. Un solo cliente. Entonces esta relación, ¿cómo es? De uno a muchos, A ¿verdad? muchos. Bueno, ahora, a ver si estudiaron. Si es de uno a muchos, ¿dónde va la clave foránea? ¿En cliente o en factura? A ver, muchachos, eso ya lo vimos, la cardinalidad. Cuando es de uno a mucho, cuando es de uno a uno, cuando es de uno a muchos, ¿dónde va? Cuando es de uno a muchos, ¿dónde va la clave foránea o el atributo foráneo? ¿En uno o en muchos? ¿Dónde va? Bueno, hay que estudiar. Repase, muchachitos. ¿Listo? Repase. Va en muchos. Cuando la cardinalidad es de uno a muchos, va en muchos. Entonces, aquí en esta tabla es donde va la clave foránea. ¿Y cuál es la clave foránea? A ver si se acuerdan. ¿Cuál sería la clave foránea? Si va en factura, ¿cuál sería la clave foránea? A ver, ¿qué me está pasando? Ok, si están contestando, es que no había visto el chat. Bueno, sí, ID cliente, tienes toda la razón. Entonces, como en factura es muchos, entonces aquí iría la clave foránea que viene siendo esta. Entonces, esta la vuelvo y la pongo acá. No es de esta tabla, pero ahí la pongo para que sepa que esa va a ser la clave foránea. Va a ser. Todavía no le estoy diciendo que es. Para eso, tengo que colocar lo siguiente, pero ahorita vamos a mirar otra cosita. Si vendedor se relaciona con factura, ¿cuál es la cardinalidad? Un vendedor realiza ¿cuántas facturas?
¿Cuántas facturas puede realizar un vendedor? Varias. Ujú. Entonces, ¿dónde va? Muchos, en factura. O sea que ese ID del vendedor también lo tengo acá. O sea, ya esta factura tiene dos foráneas, estas dos. Pero todavía no le estoy diciendo que es foránea, solamente la coloqué acá. Ahora sí le voy a decir que la convierte en foránea. Entonces le voy a decir foreign key, o sea, clave foránea. ¿Cuál es la clave foránea? Esta, cliente. Entre paréntesis pongo que esa es la clave foránea, que es cliente. Ok, ¿y cómo sabe él que cliente pertenece a esta tabla cliente? ¿Cómo sabe él que pertenece a esa tabla cliente? Porque yo tengo que decirle acá, mira, esta es la clave foránea que acabo de poner, que es esta, ¿cierto? La pongo acá, pero pertenece, o sea, está referenciado a una tabla que se llama cliente, cuya clave primaria se llama ID cliente, es decir, así. ¿Ya? Vuelvo y repito. Estoy diciendo, esta que está aquí es la que va a ser la clave la clave foránea, ¿listo? Va a ser la clave foránea. Entonces digo, foreign key de ID cliente, es decir, esta es la clave foránea. Muy bien. ¿De dónde la sacaste? Ah, bueno, viene referenciada de la tabla cliente cuyo clave primaria se llama ID cliente. Esto mismo lo voy a hacer con el vendedor. Entonces, ¿cómo sería, muchachos, si fuera para el vendedor? Foreign key, ¿qué sigue? A ver, me van diciendo ustedes. ID vendedor. ID vendedor, o sea, pongo este ID vendedor acá. Muy bien, muy bien. ¿Referenciado a quién? ¿A cuál tabla? ¿De dónde salió ese ID vendedor? ¿De qué tabla? De la Vendedor. tabla de la- Muy bien, de la tabla vendedor. Exacto. Tabla vendedor. Cuya clave primaria es ID vendedor. Ahí está. Al final ya no pongo más comas porque ya es el último. Entonces simplemente selecciono, lo ejecuto y ahí está. Ya quedó hecho. Bueno, listo. Vamos a continuar. Resulta que hay otra tabla que se llama producto. Vamos a crear una tabla producto porque claro, un sistema de venta, pues si no tengo los productos, pues cómo voy a vender ahí, ¿cierto? Entonces voy a crear la tabla producto. Creo una tabla producto cuyo clave primaria se llama código de varchar 10. La descripción la coloqué de 200 caracteres por si las moscas del nombre del producto, el precio decimal y existencia. La existencia viene siendo en bodega cuánto hay de ese producto, ¿verdad? Creo esa tabla, la ejecuto. Bueno, ahora sí. ¿Con quién relaciono producto? A ver, tengo esas tablas, tengo la tabla cliente, vendedor y factura. Y factura. ¿Con cuál de esos tres crees tú que debo de relacionarla? Factura. Tengo factura, muy bien. Esto lo tengo que relacionar con factura, pero ojo, ¿qué relación es? Vamos a mirarla. Una factura puede tener ¿cuántos productos? Muchos. Muchos, muy bien. Ahora me devuelvo. Un producto o un código de producto puede tener en cuántas facturas? En muchas, muy bien. Entonces recordemos la cardinalidad. Cuando es de muchos a muchos, ¿dónde van las foráneas? A ver, ¿alguien se acuerda? Yo les compartí a ustedes Eso, Habría muy bien, que, Gustavo, en la relación. Muy bien. Resulta que en la relación, aquí no hay relación. Esa relación se convertirá en qué, Gustavo? ¿En una Una qué? entidad compartida. En una entidad futura, ¿se acuerda? Cuando estábamos en el modelo entidad-relación, lo colocamos en la relación, pero iba a ser un futuro, una futura tabla. Esa futura tabla la vamos a hacer. La vamos a hacer acá. Entonces le vamos a decir
que vamos a crear una tabla llamada, es como una tabla intermedia, ¿verdad? Se puede decir, una tabla intermedia. Vamos a colocarle el nombre a esa tabla intermedia, puede ser detalle, la tabla de detalle o la tabla con el nombre combinado, por ejemplo, factura producto, puede ser, ¿cierto? O poner detalle, detalle factura también puede ser, porque realmente es un detalle de todos los productos que va a tener la factura. Entonces, pilas aquí. Resulta que debe tener también una, vamos a colocar entonces las foráneas, ¿cierto? Las foráneas que van dentro de él. ¿Cuáles serían las foráneas? ¿Cuántas foráneas debe tener entonces esta tabla intermedia? Y de cliente y de vendedor. Estos, muy bien, muy bien. Debe tener, no, vendedor. Acuérdate que la relación está Perdón, entre factura factura. y producto. Ujú. Eso. Entonces debe tener este, muy bien, número de factura, Sí, señor. coma. Debe tener el código del producto. Muy bien, ahí está. Todavía no le he dicho que son las foráneas, listo, pero ahí lo colocando. Bueno, pero vamos a colocarle otro campo más. Vamos a colocarle el campo cantidad, porque recuerde que tenemos que saber cuántos de ese código producto se va a comprar o va a comprar el cliente. Entonces le decimos cantidad entero y el valor total por esa cantidad que está comprando, cuánto es, ¿cierto? Ese es un campo de tipo derivado porque es de resultado, que más adelante ya les indico cómo lo calculamos. Ahora sí, teniendo eso, vamos a crear las foráneas. Las foráneas son esas dos de acá, ¿verdad? Entonces lo mismo que hemos hecho. Vamos a decirle un foreign key y es de la tabla, pues una foránea de código referenciada a cuál tabla, muchachos. Estoy cogiendo ese. ¿Cuál sería la tabla? A la que referencia. Vamos. A ver, ¿de dónde saqué yo esto? Eso, la saqué de aquí, vea. O sea que la tabla es esta, producto. O sea que digo, referenciado a la tabla producto, cuya clave primaria de producto es esta. Esa es la clave primaria de producto, la misma, ¿cierto? Acá. Muy bien, ya creé la clave foránea. Ahora vamos a crear la de número factura. Ve, empecé como al revés. Bueno, vamos a darlo. No importa, eso no importa el orden acá. Foreign key. Y le digo entonces acá, ahora hagamos la de la factura. ¿A dónde va referenciada? Factura. Factura. A la tabla factura, o sea, a esta, ¿cierto? Va relacionada a esta tabla, cuyo campo es este. Bueno, listo. Ahora les pregunto, ¿esa tabla debe de tener clave primaria también? ¿O campo clave? Si no estoy mal, es clave primaria compuesta. Eso, porque esta es la que está intermedia entre producto y factura, que eso ya lo vimos. ¿Cómo entonces lo hacemos? Ese es el punto. Ya no es una clave foránea, sino una primary, ay, una primary key. Y la primary key viene siendo la combinación entre número factura, coma, código. Cierro paréntesis y listo. Ya esta es la clave primaria de esta tabla. Es una clave compuesta. ¿Por qué? Porque es una relación de muchos a muchos. Entre factura y producto se crea una tabla nueva, se ponen sus foráneas, que son estas, y su clave primaria es la combinación de los dos. Entonces lo creo acá, no sé si lo creo acá, lo ejecuto y ya quedó listo. Ya tenemos ese screen yo se los paso para que ustedes lo tengan, muchachos. Bueno, yo creo que acá no les da.
Si les da acá, yo veo. Sí, ahí se lo acabé de pasar, el screen de lo que acabamos de hacer. Y vamos a mirar ahora, ese es el script. Recuerde que en la actividad dice que hay que entregar el script. Eso que acabamos de hacer son un método de comandos, según lo que vimos en la diapositiva, que nos dice que tenemos que tener el script DDL. Esto que acabo de hacer, acá vamos a ponerlo acá arribita, es un DDL. ¿Qué es DDL? DDL viene siendo cuando nosotros estamos creando la estructura de una base de datos, o sea, el esquema. Cuando creamos la base de datos, cuando creamos las tablas, cuando creamos los campos, todo eso hace parte de un DDL. ¿Listo? Pero también nos habla también de una parte del DML, y el DML viene siendo la manipulación de la información. ¿Cómo así que la manipulación de la información? ¿Se acuerda que hay un punto que dice inserciones y consultas? Vamos a mirar entonces cómo hago las inserciones y consultas. Vamos a mirar cómo la hago. ¿Cómo inserto registros en esas tablas? ¿Verdad? Entonces, para insertar registros en las tablas, vamos a utilizar una orden que se llama insert. Insert into. Aquí la puse para que nos quede más rápido. Entonces, aquí está. Insert. Inserte en la tabla cliente, ¿o sí? En esta tabla de acá, en esta tabla cliente, inserte los siguientes valores. Valores. ¿Qué valores voy a insertar? Ah, ok, dependiendo del orden como lo tenga acá. Aquí dice que el cliente tiene este campo, el nombre, el apellido, la dirección, el teléfono y el correo. En este mismo orden como está acá, el ID, el nombre, el apellido, la dirección, teléfono y correo, lo pongo acá y le digo, póngale el ID C010, póngale el nombre, Pedro, póngale el apellido, Ramírez, póngale la dirección, calle 50, póngale el teléfono, tal, póngale el correo, tal. ¿Se dieron cuenta que cada uno va entre comillas sencillas? Mírelo, entre comillas sencillitas, separado con coma. ¿Qué significa la comilla? Que ese dato es un dato tipo varchar, que es alfanumérico. Como todo lo que tiene cliente es varchar, entonces todo va entre comillas. Lo único que no va entre comillas es todo lo que sea numérico. Por ejemplo, cuando se vaya a colocar el descuento, el total, el IVA, a ver, la existencia, el precio, el salario, datos numéricos nunca van entre comillas. ¿Listo? Sencillo. Entonces, aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy insertando un registro a la tabla cliente. Vamos a insertarle más. Vamos a insertarle más registro a esa tabla cliente. Voy a colocarlo acá debajo. Vamos a entrarle más. Entonces, aquí tenemos 3 registros. Simplemente selecciono estas órdenes. Ojo, esta clave primaria, que es el código, yo no puedo duplicarla, repetirla, porque es una clave única. Si yo lo hago, me va a salir error, ¿verdad? Por eso aquí está, Pedro es el 10, Claudia es el 11, Alejandro el 12. Es decir, no es porque sea consecutivo, no. Yo porque lo hizo así. Sino que yo no puedo poner la cédula de Pedro igual a la cédula de Claudia, no, todos tenemos cédulas diferentes. Bueno, listo, seleccionemos eso, lo ejecutamos y aquí nos dice que quedó creado, se quedó insertado esos registros. Ay, ¿cómo verifico yo si es verdad? Bueno, vamos a ver el comando que permite consultar. El comando se llama select, que es de seleccionar, y le digo, muéstreme, asterisco significa todos los campos que tenga la tabla cliente. Muéstreme todos los campos que tenga la tabla cliente. Entonces simplemente lo selecciono, lo ejecuto y él me muestra aquí lo que le acabé de insertar. Mírelo acá. Mire que son estos mismos valores. Ya están dentro de la tabla. Mírelo aquí. Ahí está. Los campos son ID, nombre, apellido, dirección, teléfono y correo. ¿Listo? Igual que vamos a insertar también los del vendedor. Entonces, por ejemplo, voy a
a pasar el código donde tenemos la inserción de los vendedores. Bueno, entonces vamos a hacerlo acá. Y aquí tenemos lo mismo de cliente, pero la diferencia es que aquí es la tabla vendedor. Inserte en la tabla vendedor los valores, esto que tenemos acá. Entonces simplemente lo selecciono, lo ejecuto y ya quedó insertado. Ojo aquí, se dieron cuenta que todo tiene comillas, 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 menos este valor, porque esto es numérico, no va entre comillas, porque lo colocamos como décimal, ¿te acuerdas? Bueno, quiero ver lo que inserté en vendedor. Listo, hacemos lo mismo. Entramos acá, le colocamos select, from vendedor. Y ya selecciono vendedor, lo ejecuto. Y miren lo que aquí me aparecen los datos del vendedor. ¿Vieron acá? Muy bien. ¿Listo? Necesito ahora insertar los productos. Bueno, vamos a insertar los productos. Vamos a insertar los productos. Muy bien. Bueno. Ahí está. Inserte en la tabla producto. Ahora aquí le estoy enseñando otra manera. Mira, aquí dice inserte en la tabla vendedor estos valores. Y vuelvo otra vez. Inserte en la tabla vendedor estos valores. Inserte en la tabla vendedor estos valores. Si tú vas a insertar varios, no necesitamos repetir inserte, inserte, inserte en vendedor, sino que colocamos un solo insert. Inserte en producto los valores. ¿Cuáles? Este primero es un registro, coma, este es otro, coma, este es otro, coma. Listo. Presten atención que aquí está el código del producto, la descripción del producto, el valor y la cantidad. Mire que ninguno de esos tiene comillas, porque son numéricos. Lo selecciono, lo ejecuto y ya quedó listo. ¿Cómo lo miro? Igual que los demás. Select, asterisco, from, producto. Punto y coma, lo ejecuto y me dice lo que tiene almacenado. Velo, aquí está, lo que tiene almacenado, ¿cierto? Muy bien. Ahora vamos a decirle que vamos a insertar las facturas. Ojo con eso, que eso es muy importante, esa parte de acá. Si yo voy a insertar una factura, voy a insertar esta factura que tengo acá, ¿cierto? Voy a insertar esta factura. Tengo que tener presente varias cositas. Una es, si yo inserto una factura, yo puedo, bueno, coloco el ID de la factura, pongo la fecha. Ay, no puse fecha. Vea, hombre, me olvidó poner la fecha de la factura, tan charro, no la puse. Bueno, ya, dejémoslo así, no puse la fecha. Entonces coloco el código del producto, y el número de la factura. Ojo, ese número de la factura tiene que ser igual a los registros que ingresé de factura. Es decir, es que no he ingresado ninguno. Bueno, no ingresó ninguna factura. Ingresé cliente, ingresé vendedor, ingresé producto, pero no ingresó factura. No me hace falta ese. Si no tengo la factura, pues imagínense. Vamos a ingresar la factura. Entonces, insertar una factura. Una sola nada más voy a insertar, para no insertar tanto. Mire de acá. Insertar en la tabla factura los siguientes valores. Vamos a recordar cómo están los valores. La factura, ¿dónde está la factura? Tiene número de la factura, tiene la fecha, que es data time, miren acá, la fecha, tiene el total, tiene el descuento, pero recuerden que IVA, descuento y total son campos derivados, o sea, campos calculados, entonces no se ingresa. Eso no se ingresa. Se ingresan solamente número de la factura, la fecha, el ID del cliente y la ID del vendedor, que son las foráneas. Entonces, por eso acá se colocó así. El código de la factura, la fecha. Ay, ¿qué es esto? Now. ¿Qué es esto? Now con dos paréntesis. Uno que abre y otro que cierra. Es una función que viene predeterminada de MySQL
que permite mostrar la fecha y la hora actual del sistema. Es decir, no tienes que ingresarla, sino que solamente pones esa función y él te trae la hora y la fecha del sistema. Esos 0000 es porque yo, lo que es el total, lo que es el IVA, eso no lo vamos a calcular todavía, lo ponemos en cero. ¿Esto qué es? El número, el código del producto y el código del vendedor, perdón, del cliente, ¿cierto? Miremoslo acá, del cliente, velo acá. Ahí estamos, factura, aquí. Tenemos el cliente y el vendedor. Entonces, muchachos, la clave está acá. ¿Yo por qué dejé de último la factura? Porque es que yo no puedo llenar una factura si no existe el cliente y si no existe el vendedor. Entonces, por eso primero tengo que insertar los vendedores y los clientes. Si yo no hago esto, pues entonces no tengo referencia a quién le voy a vender. Y él no te lo va a permitir. Entonces aquí le estoy diciendo, vea, vamos a hacer una factura para el vendedor C010. ¿Quién es ese? Es Pedro. Perdón, para el cliente. Es Pedro. Ok. ¿Y quién es el vendedor? B010. El vendedor se llama Laura. Laura. ¿Listo? Entonces le estamos diciendo, vamos a crear una factura cuyo vendedor es Laura y cuyo cliente es Pedro. Entonces lo selecciono, lo ejecuto y ahí quedó listo. Pero solamente es el encabezado de la factura. El detalle de la factura lo encontramos en la tabla factura producto, que es esta de acá, la que tenemos que llenar ahora. Pues acá vamos a llenar cada una de ese detalle. Entonces, a esa factura vamos a llenarla de esta manera. Por ejemplo, a la factura cuyo número de factura es el 001, o sea, vamos a llenarlo con el producto 010, una cantidad y su total. Otra vez, a la misma factura le voy a añadir, otro producto, el P012, dos de cantidad y el valor. Yo selecciono esto y lo ejecuto. ¿Cómo miro entonces esto? Bueno, sencillo. Igual que los demás, pues simplemente voy a darle select normal, lo selecciono y pongo factura producto, tal cual como se hizo con lo hago acá. Yo digo select asterisco from factura producto. Y ahí está. Son los productos que tiene la factura que hemos creado, que es esta de acá, la factura. Entonces, ¿cómo miro la factura? Lo mismo, select, asterisco, from, factura. La selecciono, la ejecuto y aquí está. Listo, aquí la tenemos. Bueno, muchachos, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Resulta que no siempre se coloca con select asterisco, porque hay veces que son tantos los registros que se muestran. Por ejemplo, voy a mostrar los clientes. Me muestra el ID, el nombre, apellido, dirección, teléfono y correo y con toda la información. Pero ¿qué tal si yo te digo, ve, es que yo quiero mostrar los clientes, pero no todos los datos del cliente? ¿Cómo así? Ve, yo quiero mostrar. Ya no voy a poner asterisco porque asterisco me trae todo. Voy a mostrar el nombre, quiero ver el nombre, coma, y quiero ver su correo. Solamente el nombre y el correo. ¿Sí? Ok. ¿De quién? De la tabla cliente. Ahí está. Entonces, este asterisco se reemplaza por los campos que tú quieres visualizar. Entonces, simplemente seleccionas eso, lo ejecutas y mira que solamente mostró los campos nombre y correo. ¿Ya? Entonces tú no puedes utilizar siempre asterisco, sino que ya utilizas lo que ya tú necesites de él. ¿Listo? Bueno, muchachos, esto que acabamos de hacer, todo lo que es insert, todo lo que es select, hace parte de los comandos DDL, que es lo que ustedes van a consultar, ¿cierto? Ahí está. Perdón, DML. DML porque es de manipulación de los datos. Un momentico, que aquí me equivoqué con una cosa que
A ver, ¿cuál es el código de acá? Ya se me olvidó este coso. Ah, ok, sí, sí. Esos dos guiones que puse es para comentarios. ¿Qué es comentarios? Que yo puedo ejecutar eso y no hace nada. O sea, eso no hace nada. Yo puedo documentar mi código y eso no tiene nada que ver con el código real de ejecución de procesos. Entonces yo puedo poner un título acá, puedo hacer cosas con este guion, con esos dos guioncitos. Igual también, muchacho, el que me habló ahorita de SQL Server también es igual, ¿listo? Es igual. Es decir, el código es muy igual, muy parecido. La diferencia es que SQL Server no te obliga a poner el punto y coma, si lo pones bien y si no también. En cambio, en MySQL sí hay que poner punto y coma a final de cada línea de código. Si no lo hago, me pone problema. ¿Listo? Pero lo demás es igualito en SQL Server. Bueno, muchachos, entonces ya para terminar, tenemos entonces, este es el script de la base de datos. Es el script de la base de datos. Ese es el que ustedes deben de entregar según las directrices pues del ¿qué? De la guía, pero no con un sistema de venta, sino con una cuestión de fútbol que aparece ahí, ¿cierto? Que ustedes, que de la FIFA, que tal cosa, entonces deben de hacer esa base de datos, crean sus tablas, las relaciones, insertan registro, hacen consultas y listo. Les voy a volver a pasar otra vez esto mismo acá para que lo tengan ya completico. Ahí está, con todo lo que hicimos ahora. Ok, por aquí me dice Juan Camilo, profe, pregunta cuándo se refiere a comilla simple, la que es doble. No, aquí es solamente la simple, listo, para los textos. Ya la doble más adelante miramos qué es lo que hace, pero por ahora es la sencilla. Bueno, muchachos, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Ya les pasé ahí el codiguito, listo, para que lo tengan allí y ustedes puedan usar ese mismo en sus motores de bases de datos. Preguntas. Tenemos 2 minuticos. Mauricio, adelante. Gracias. Profesor, una pregunta. Bueno, en mi caso que ya había creado la tabla y lo que le había comentado en el campo de ID, no le asigné como un varchar, sino como entero. Bueno, uno pues teniendo en cuenta que en la tabla sobre la que íbamos a trabajar no superaba los 2 dígitos y digamos, yo lo pensaba por el otro lado como para evitar que al momento que asignaran el valor al campo fuera únicamente un valor numérico que de pronto por error no ingresaran un valor alfabético. Sí, para esta ocasión, como ya tengo la tabla real desarrollada, se lo podría entregar con ese asignado como valor de entero, o si es más conveniente crear nuevamente la tabla asignándolo como un varchar. Bueno, mira, yo te lo acepto así. Sin embargo, pues en la vida real, pues sí hay Sí. que cambiar, ¿cierto? Como No, va. igual o sea, si se tiene que cambiar, no sería el mayor problema Sí, porque porque ya igual tenés el tampoco script. demora tanto. Ya Sí. tenés el script, sí, exacto. Ujú. O sea, conveniente hacer el cambio y tomar los pantallazos nuevamente de la tabla Sí, asignado como marcar, ¿sí? sí, sí. Listo, era solamente eso. Gracias. Sí, con gusto. Carlos, Iván, y último porque ya no me da por el tiempo con otra ficha. Cuéntame, Profe, tengo Carlos. una pregunta. ¿Cómo? La primera que usted hizo sobre esto es DML y la última es de DDL, ¿verdad? La primera es DDL, que es la estructura, que es donde se creó las tablas, todo eso. Y DML es la otra, ¿la de qué? La que permite manipulación de datos, o sea, inserción de registros, consultas, todo eso. La última. Sí, Ah, ok, listo, profe, gracias. con gusto. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por haberse conectado. Nos vemos, si os quiere, la próxima semana. Estaré pendiente en el WhatsApp. Ay, muchachos, no nos dio el espaciecito, ¿no? Para los pendientes. Entonces, valga la redundancia, voy a estar pendiente para que entonces saquemos un espaciecito en el transcurso de la próxima semana para que organicemos ese tema. ¿Listo? No se me preocupen si todavía no lo han subido, pero lo tienen allí, pues lo importante es que tengan la evidencia, que luego ya yo se los habilito. Muchas gracias, muchachos. Que pasen una feliz noche y un fin de semana excelente.